Otra situación, otro área donde tenemos una situación preocupante de la conservación del camino es en áreas donde se ha extendido la urbanización, donde se han construido calles y también se han desarrollado proyectos de industria. Por ejemplo, aquí vemos un corte de calle reciente donde se ve piedras del Camino Real descubierto abajo. También eso fue tomado cerca de esa área. La gente que vive en el área saca las piedras del Camino Real y lo utiliza, por ejemplo, para la construcción de tanques sépticos, etc. Un segmento del Camino Real corría cerca del Corredor Norte y también fue destruido durante la construcción del mismo Corredor Norte. El estado de conservación del Camino Real se puede decir lo siguiente: solo en los últimos 10 años se ha destruido mucho del camino, sobre todo en el área entre el Corredor Norte y la Tumba Muerto. También en el área de Calzada Larga, donde vimos la foto del corte de calle, o también en el área del río Cascajal, donde se ha hecho un proyecto de carretera hace poco. Las mejores oportunidades para la conservación ofrecen los parques nacionales Chagres y Portobelo. Ahí tenemos también la amenaza de la actividad humana, como cortes de calles rurales o también la ganadería y la agricultura. Y en el lago Alajuela se presenta una situación de conservación especial porque el lago, por su erosión, también peligra la existencia del camino. Bueno, finalmente quiero explicar algo del cómo se puede conservar el Camino Real para el futuro por medio del turismo patrimonial. Aquí unos datos del turismo de conservación en el mundo. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza estima que el 20% de los ingresos generados por el turismo en países en vía de desarrollo se debe al ecoturismo. El turismo de conservación o ecoturismo puede generar la imagen de un país, como en el caso de Costa Rica. Para unos países y regiones se ha convertido en la principal fuente de ingresos. También se estima que el rendimiento de la utilización de la tierra es 10 veces mayor que de la agricultura. Y unas cifras, por ejemplo, en el Parque Nacional de Amboseli en Kenia, el valor de cada león se calcula en $27,000 y de cada manada de elefantes en como unos $610,000. Bueno, también los ingresos. En Kenia se registró ingresos de 54 millones en el año 95 y comparado con 24 millones de dólares en el año 90. Y también ahí se paga 25% de las ganancias a las comunidades que viven en las áreas adyacentes de los parques y de las reservas. Bueno, tal vez todos estos ejemplos no aplican a todo el país Panamá, pero sí pueden tener una importancia grande para el área, los parques nacionales y los diferentes corregimientos y distritos que se encuentran a lo largo del Camino Real. Bueno, cuando hablamos del turismo cuando hablamos del turismo que se vincula al Camino Real, podemos mencionar varios diferentes ingredientes. El Camino Real no solo es el mismo camino, también son las ciudades terminales, como la ciudad de Panamá, la ciudad de Portobelo o también Nombre de Dios. También son los pueblos que viven alrededor del lago Alajuela y también incluye
la historia, incluye el patrimonio intangible, la historia, los eventos que pasaron a lo largo del camino, como la historia precolombina, la colonia, la historia de los pueblos indígenas, la historia de los cimarrones y de los piratas. Y también una parte de la experiencia del visitante en el Camino Real es el embalse del lago Alajuela, que es parte del Canal de Panamá. Y también importante son la naturaleza que encontramos. Tenemos una riqueza de parques nacionales con diferentes tipos de hábitat y especies en el Parque Nacional Chagres y en el Parque Nacional Portobelo. Y también las tradiciones y costumbres de las comunidades que habitan hoy en día en el área del Camino Real, que son las comunidades en Verá y en la costa del Caribe, las comunidades afro-caribeños. Bueno, todos estos atractivos, los diferentes tipos de temas para conocer, se puede resumir, se puede integrar en un concepto de interpretación temática. El concepto de interpretación temática tiene como tres componentes, cuáles son las culturas indígenas que habitaron en el área, que incluye desde culturas paleoindios, precolombinos hasta los actuales. La historia y las culturas del Camino Real, que refleja la historia colonial del camino, y incluyendo los acontecimientos con los piratas y cimarrones. Y como tercer componente tenemos los parques nacionales que se encuentran en el área. Como dije, el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo. Bueno, voy a presentar en breve un ejemplo que se puede desarrollar en el área para mejor explicar la historia. Un ejemplo puede ser un museo al aire libre de un pueblo precolombino que existía en el área. Esto puede ser muy interesante porque ahí uno podía conocer en vivo, viendo cómo fueron las casas, cómo fue la vida en aquel tiempo, con todas las herramientas técnicas, hasta personas que lo actúan y que lo explican, cómo fueran las culturas precolombinos en Panamá. Eso es muy interesante, no solo para un visitante, un turista, sino más para las escuelas, para estudiantes, porque ahí un estudiante puede conocer la historia como en vivo y experimentar la historia de primera mano. Bueno, otro sitio que puede ser un sitio para visitantes muy interesante puede ser una reconstrucción de una venta colonial. Las ventas coloniales eran como las estaciones a lo largo del Camino Real donde pasaban las caravanas de mulas las noches, y una reconstrucción también puede explicar muy bien cómo fue estos sitios en el pasado, con todas sus herramientas, con todos sus detalles. También uno puede conocer muy bien la historia colonial de Panamá. También, no solo para visitantes o turistas, sino también para escuelas, sería algo muy interesante que les quedará mucho más tiempo en la memoria que solo aprender esa historia panameña en los libros.